El mercado no se cree a la Reserva Federal. Cuidado, porque eso significa que vienen curvas. La Reserva Federal dice que la inflación está bajo control y el mercado no parece descontarlo para nada. Vamos a ver algunos elementos que son muy importantes, porque mientras tanto el oro para arriba y el petróleo hacia abajo. Vamos a hablar de todo ello. El mercado no se cree a la Reserva Federal. No paramos de escuchar por parte de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo que la lucha contra la inflación está ya prácticamente terminada, que las bajadas de tipos están garantizadas y que la inflación está bajo control. Sin embargo, resulta que el mercado no solamente no se lo cree, sino que además varios factores lo reflejan. Vamos a verlos uno por uno. Factor número 1. El petróleo cayendo. ¿De acuerdo? El petróleo cayendo. Recordad que hicimos un vídeo en el que explicaba, cuidado, que el petróleo está subiendo, pero que no está garantizado que siga subiendo porque la oferta es más que suficiente y porque hay un descuento de un riesgo geopolítico que pone un suelo, pero no pone un techo en el precio del petróleo. Bien, el precio del petróleo ya está en negativo. Sin embargo, fijaos qué interesante cómo el precio del oro sigue disparándose. El oro está arriba un 32,6%, mientras el petróleo ha caído un 2% en lo que va de año y otras materias primas como el aluminio y el cobre reflejan una subida del 11,9, el 11,2. Bien, pues el oro claramente está descontando la destrucción monetaria. Es decir, lo que está descontando es que la Reserva Federal va a priorizar la liquidez por encima de cualquier otro factor. En este gráfico cortesía de Bloomberg podéis ver cómo el oro no ha parado de subir y además lleva una subida exponencial que, si la comparamos con la de la bolsa, por ejemplo, norteamericana, pues lo que vemos es que ha sido prácticamente en línea con la de la bolsa norteamericana. De hecho, si lo vemos comparado con la bolsa global, pues resulta que la bolsa global ni siquiera está reflejando de cerca ese entorno. Eso sí, también está subiendo. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque a lo que nos enfrentamos fundamentalmente es a un entorno de destrucción monetaria, como hemos hablado en tantas ocasiones. Claro, lo que vemos es que en los últimos 5 años el oro ha subido un 83%, el S&P 500 un 90% y la bolsa global un 65%, muy por debajo del oro y del S&P 500. ¿Por qué el S&P 500 y el oro? Porque son los que más rápido y más potentemente descuentan esa destrucción monetaria, esa política de gobiernos y bancos centrales de priorizar el aumento de la cantidad de dinero por encima del control de la inflación. Por eso, el bono a 2 años, 10 años y 30 años de Estados Unidos reflejan que, a pesar de que se han bajado los tipos, la rentabilidad exigida está subiendo. Es decir, el mercado no se cree a la Reserva Federal. Lo reflejan también las expectativas de tipos de interés. Aquí lo veis, cortesía de Bloomberg, como las expectativas de bajadas ya no son tan agresivas como las que teníamos antes. Es decir, hay una menor confianza en que se vaya a llevar a cabo esa bajada de tipos porque probablemente hay menor confianza en que se controle la inflación. Claro, normal, las bolsas por las nubes reflejando esa destrucción monetaria. El Dow Jones arriba un 14,6%, el S&P 500 un 24%, el Nasdaq un 25% a cierre de hoy, que estamos hablando. Y claro, ¿qué bolsas están más alejadas? Pues fijaos, la que ha conseguido recuperar un poco, pero ahora está perdiendo de nuevo, es la bolsa china, que refleja también ese mismo efecto, pero al revés. Acordaos del rebote fuerte que dio la bolsa china con el anuncio de un fuerte estímulo por parte del Banco Central de China y, sin embargo, se ha dado bastante la vuelta. El Bitcoin, mientras tanto, lo que nos muestra
es esa consolidación en los niveles que le dan, que mantienen ese soporte cercano a los 67.000, 67.800, es decir, no llega al nivel más alto al que alcanzó en marzo, pero se mueve en la zona potente con un soporte muy, muy claro que también refleja esa destrucción monetaria de la que hemos hablado en tantas ocasiones. ¿Por qué es esto importante? Hombre, porque si el mercado no se cree que la Reserva Federal va a bajar los tipos a la velocidad a los que nos han dicho que se iban a bajar y se ha dado la vuelta a la rentabilidad exigida al bono de Estados Unidos, lo que eso nos está explicando es que el mercado no se fía ni de la solvencia, ni de la reducción del déficit, ni de la reducción del endeudamiento, por supuesto, de Estados Unidos, que continúa pensando que se va a mantener o aumentar ese elevadísimo endeudamiento, que por lo tanto la Reserva Federal va a ser un factor de mantener la elevadísima liquidez y la destrucción monetaria y que por lo tanto se va a priorizar que el gobierno se financie relativamente barato, aunque el mercado ya te está diciendo que no va a aceptar tipos mucho más bajos. ¿Por qué? Porque con esa gigantesca destrucción monetaria vía endeudamiento, lo que asume es que la inflación va a ser persistente. El mercado, por lo tanto, se orienta mucho más hacia los activos de riesgo que descuentan y que reflejan esa destrucción monetaria y se orienta mucho menos hacia los supuestos activos que deberían darte rentabilidad si la inflación estuviese bajo control. Si la inflación estuviese bajo control, bajarían masivamente las rentabilidades exigidas de los bonos soberanos. Y sin embargo, lo que hemos visto es que suben porque nadie se cree esa aparente ruta de reducción de deuda que se va a dar. Claro, de cara a unas elecciones, tienes Kamala Harris, que va a aumentar masivamente la deuda vía gasto, y que no va a reducir el déficit que ya se ha anunciado, y Donald Trump, que lo que está diciendo es que va a reducir el déficit haciendo que la economía crezca mucho más y bajando los impuestos. En ambos casos, uno puede reducir el déficit, la otra no va a reducir el déficit. En cualquier caso, los dos, el nivel de endeudamiento no se va a reducir significativamente. Eso es lo que yo creo que está reflejando el mercado. Por eso no se creen a la Reserva Federal. Veremos lo que pasa en los próximos meses. Pero, por supuesto, lo que hay que seguir analizando es ese entorno en el que está constantemente confluyendo la diferencia entre las expectativas de ganar la batalla contra la inflación y de que todo va a ir maravilloso y los bonos del Estado te van a dar muchísima rentabilidad real, y la realidad que el mercado no se cree lo que dice la Reserva Federal porque no concuerda el enorme aumento de endeudamiento y el enorme aumento de déficit y la política de la Reserva Federal de verdad con los mensajes de la Reserva Federal en las ruedas de prensa. Y por eso el oro, Bitcoin, las bolsas, etcétera, están reflejando esa destrucción del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias a medio y largo plazo. Seguid defendiendo la libertad.